Y bueno, pues un día más. No es un día más, ¿eh? Este es el último día del año. 31 de diciembre de 2019. Un año menos. Se va el 2019, son las 12 horas. Quiere decir que le quedan al año apenas 12 horas. Como le digo siempre, disfrute las últimas 12 horas del día, porque ya es las últimas 12 horas del mes y las últimas 12 horas del año. Y para muchos también son las últimas 12 horas de la década. No. Diciendo, pero bueno. Diciendo, pero está equivocado el hombre, porque empieza en cero el año, empieza en cero, el primer año es el cero y el último es hoy. Bueno, pero no importa. La discusión pasa porque no hubo año cero. Pero sí hay, como que no, día cero sí, en la día cero. La década. No hay día cero tampoco. Sí, la década 2010, 2009. Bueno, esa discusión está saldada hace rato, pero bueno, yo no voy a... No hay año cero. O sea, nosotros empezamos a cortar los años en el calendario juliano gregoriano a partir del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero no importa, después el cero se agrega... Es el año 1. Bueno, está bien. El siglo 1. El siglo 1 empieza en el año 1. La primera década empieza en el año 1. Pero el año se cumple a los 365 días. No se cumple el año. Aunque vos empieces en el año 1, el año 1 se completa al día 365, no en el día 1. Lo vamos a estar discutiendo horas. Pero importa. Usted disfrútelo de cualquier manera, ¿eh? Y aparte pásela muy bien, porque hoy es la noche vieja. Es un día para estar en familia, para estar con amigos, para estar como esté, porque no todos están en familia y están con amigos. Pero es un día para comer bien. En general se toma un poquito más. Yo no soy de excederme, lógicamente, pero un vasito de sidra me tomo, y por ahí con el asado un vasito de vino. Digamos que es mi exceso del año. A mí el exceso es el asado. Todos me critican porque... Como nunca me emborraché en mi vida, dicen, ¿cómo nunca? No, jamás perdí el control, y eso, ayer también me criticaron cuando hablamos de Cromañón, pero yo creo que no hay que perder nunca el control y que siempre hay que estar dentro de la zona de la responsabilidad de los actos de cada uno. Por eso también celebro muy fuerte que para Navidad prácticamente no escuchamos cohetes. No. Bueno, da la impresión de que ha habido una prédica sistémica para que la cohetería, todo eso que hace daño, bueno, en general hace daño a los animales, pero también todos los años el Instituto del Quemado recibía cantidad de gente, ¿no?, de accidentados, gente que, bueno, tenía quemaduras menores, pero otra que tenía quemaduras mayores, otros que perdían ojos. La verdad que, bueno, eso, bueno, después están los que tiran tiros al aire, que son unos irresponsables absolutos. Murieron 2 personas con motivo de tiros al aire. Yo no sé, realmente no tiene calificativo. ¿Cómo vas a celebrar una fiesta tirando tiros al aire? Esto es una cosa realmente inverosímil. Pero bueno, disfrútelo, disfrute que nos quedan, ahora ya son las 12:03, ahora nos quedan 11 horas y 57 minutos. Nos va quedando menos, vamos descontando y se va terminando este día. Así que vamos a empezar por darle los buenos días acá a mi compañero de mesa, Daniel Pérez. Buenos días audiencia. Feliz año nuevo, feliz fin de año. Es la voz que ustedes escucharon antes de presentarla. Quien les habla es Mario Mancitelli, por si no lo saben, pero lo dice Marcelo allí en el anuncio. Y también le vamos a dar los buenos días a Héctor Didío, nuestro operador. Este es el gran operador, junto a Beto Perdomo, que hacen posible que la brújula salga con la orientación correcta, con la aguja apuntando ¿hacia dónde apuntamos? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Es indistinto, porque son contrarios y por tanto cuando la aguja se orienta hacia un lado, ya sabe también que se está orientando hacia el otro. Lo que hace la brújula es indicarle dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Y también le vamos a dar los buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la antena de Radio La Luna, AM 1140, a quienes nos escuchan por las aplicaciones, a quienes nos escuchan por internet, y también a quienes nos escuchan por Radio Fénix de Corrientes. Allí en la zona de Corrientes y Chaco tenemos oyentes y nos escuchan a través
de la 92.1 MHz, Radio Fénix. ¿A cargo de quién? De su directora, doctora Mónica Colunga. Y le mandamos también para Mónica un beso y un saludo, y le deseamos lo mejor para ella y para todos los correntinos, los chaqueños y todos los que nos escuchen allí donde estén. También le vamos a dar a quienes ayer obtuvieron un triunfo notable. Estamos hablando de nuestros amigos de Mendoza, de Uspallata, Radio La Paquita, FM 88.9, y bueno, sus encargados, Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Así que con esto, la presentación de todos los lunes y los martes, que estamos entre las 12 y las 14 horas, y ya, bueno, me parece que ya empezamos a hacer una suerte de clásico. Si me permitís, recordarle al público también que tenemos el canal de YouTube, La Brújula en la Luna, en el que pueden encontrar más de 300 grabaciones de programas completos, entrevistas, segmentos, editoriales de Mario. Bueno, pero usted, ¿cómo hace? Tiene que ir a Google, poner YouTube y ahí pone La Brújula en la Luna. Exacto, y se suscribe, simplemente con un clip y va recibiendo, cada vez que se sube en algún segmento o alguna, y va recibiendo la notificación respectiva. Perfecto. Y si no entra directamente, ahí tiene una gran ventaja, no se tiene que bancar todo el programa. Usted dice, quiero escuchar a ver qué dijo Margarita Stolbizer, perfecto, va y la escucha. Quiero escuchar qué dijo el ruso Berea sobre fútbol, que hemos hablado, el único espacio que le hemos dado al deporte fue con el ruso Berea. Bueno, voy y lo busco. Quiero ver qué dijo Ricardo Gil Lavedra sobre derechos humanos. Voy y lo busco. ¿Qué dijo Alcir Argumedo sobre el saqueo en la Argentina? Voy y lo busco. ¿Qué dijo Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo en Suecia 2003, creo, que hablamos con él sobre temas ambientales? Voy y lo busco. En fin, toda la gente con la que de personajes, hay Maristela Svampa, Enrique Viale. La otra semana estuvimos hablando con Mercedes Alessandro también. Ángel González, desde San Martín. También estuvimos hablando con gente desde Europa, como el amigo Rodrigo Gómez, sí, con quien estuvimos hablando desde Europa. También con Pablo Gentili, que estuvimos hablando desde Río de Janeiro, con D'Alessandro, que estuvimos hablando desde Nueva York. Bienvenida a la Argentina. O el reportaje que le hicimos a Miguel Bonazo, o a Jorge Rulli, o el reportaje que le hemos hecho a tanta gente que los va a encontrar ahí. Entonces usted, en lugar de escucharnos a nosotros, va y escucha el reportaje que le interesa y punto. Igual no va a escuchar a nosotros porque interrumpimos con preguntas. No interrumpimos mucho. Creo que es uno de los programas donde le permitimos al expositor explayarse de la mejor manera, porque de lo que se trata justamente es de ir contra la corriente, mientras todos los programas tratan de que usted esté como un sonso ahí escuchando sin oír y sin entender, ¿no? Todos los programas dicen que cuando usted pone un partido de fútbol, si no le interesa muchísimo, digamos que su equipo y está jugando una final, su cerebro está como en estado de somnolencia, usted no trabaja, no funciona, no está haragán. Nosotros, por el contrario, nosotros hacemos que su cerebro se ponga en tensión. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que se dice allí en la brújula? ¿De qué están hablando? Y sí hablamos de temas difíciles a veces, y bueno, tengo que prestar atención. ¿Y qué me están diciendo esto de la economía, esto del ambiente, esto de la política? ¿Es una mirada distinta? Sí, es una mirada distinta, pero no es una mirada distinta. Tenemos muchas miradas porque intentamos de que hable gente con distintas opiniones. Ayer mismo, por ejemplo, hubo sobre el tema minería, Antonio Elio Brailovsky, que es otro de los que puede escuchar, no tuvo exactamente la misma mirada que Oscar Aguilar, que desde Mendoza tenía otra mirada respecto de la minería. Pero creo que de todas maneras esos puntos de vista se enriquecen y son los que nos obligan a buscar esos puntos intermedios a partir de los cuales se pueden lograr consensos. Solo que los consensos, cuando se habla de consenso, los consensos son o de los sectores populares, de las grandes mayorías nacionales, o de las minorías. No son los mismos consensos. Es decir, hay una minoría que impulsó un modelo minero, no solo que es de saqueo y de empobrecimiento de la Argentina,
y de saqueo total de sus recursos, sino que también es contaminante y que atenta contra la vida y atenta contra otras producciones. Hay una minoría que consensúa ese modelo que es un modelo esencialmente de saqueo y corrupto y contaminante. Y hay unas grandes mayorías que son las que tenemos que movilizarnos en torno a poder generar una Argentina justa, una Argentina justa, que es esto es un debate que es justo, ¿no? No toda igualdad es justa. No hay nada más injusto que tratar igual a los que son distintos. Este es una suerte de proverbio que viene de los griegos. Y andás a ver si los griegos no lo tomaron de los egipcios. Es decir, el tema de la igualdad observen, no hay nada más injusto que tratar igual a quienes son distintos. Entonces, tenemos un país justo. ¿Qué es un país justo? Lo tenemos que debatir. Tenemos que decir qué es lo que nos parece justo y qué es lo que nos parece injusto. Pero además queremos un país lleno de vida en su tierra, en su flora, en su fauna, y lleno de vida también de seres humanos. Un país que tenemos que ir rápidamente a los 100 millones de habitantes, somos 45, seguimos siendo muy pocos para un país tan grande. Creo que estamos comunicados con el ingeniero Humberto Ramírez Arbo. Buenos días, Humberto. Hola Mario, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? Como siempre te digo, para nosotros es un gusto, y el otro día le decía a Rubén Giustiniani, a quien entrevistamos aquí, que para nosotros en general siempre es un gusto porque solo entrevistamos a gente que nos gusta entrevistar. me parece bien. Entonces, Humberto, nosotros hemos discutido, y en este programa ha salido una fuerte crítica en general a este modelo que no es estrictamente de monocultivo de soja transgénica, con todo el andamiaje tóxico que acompaña, pero donde hay una preeminencia, porque creo que en esta temporada se van a estar sembrando 17.700.000 hectáreas, casi 7 millones de hectáreas de soja y de maíz y casi 7 de trigo. Y estamos en el marco de un modelo que recibe muchas críticas, pero que no sabemos si en el corto plazo esto es posible de ser reconvertido o, dentro de tu especialidad como ingeniero agrónomo, rediseñado, por decirlo de alguna manera. ¿Es esto posible? ¿O por sus dimensiones esto es virtualmente una tarea imposible? Sí, primero Mario, muchas gracias por llamarme, por este programa de cierre de año, que fue un año durísimo, duro de matar, pero que bueno, parece que vamos a lograr finalizarlo. Y yendo al tema de tu pregunta, que es un tema muy importante y muy interesante, realmente es una disyuntiva difícil de contestar y difícil de solucionar, pero me parece que no imposible. Yo en otras oportunidades que charlamos les dije que requería mucho trabajo en conjunto y mucho trabajo de investigación. Yo creo que ese trabajo, a pesar que no hay nadie que lo coordine, se están registrando avances significativos. Hace unos meses atrás, no tanto quizás, pero hablamos sobre el tema de las fumigaciones aéreas sobre los pueblos y sobre las escuelas rurales, ¿no es cierto? Así es. Y yo te decía que se necesitan, ahí estoy acá en un alboroto, se necesitan, en primer lugar, una ley de ordenamiento territorial para poder definir hasta dónde llega el campo y hasta dónde llega la ciudad. Claro. Y después trabajos de investigación. Hace muy pocos días pude leer la noticia, no pude leer el trabajo, de un trabajo de investigación de científicos argentinos, de investigadores argentinos,
que justamente daban como resultados positivos un sistema que permitiría reducir el volumen total de fumigaciones aéreas o terrestres en un 70%. Ajá. O sea, eso es un avance significativo e importante en la dirección que queremos ir. Claro. Lógicamente, sigue manteniendo el modelo criticado, ¿no es cierto?, el modelo actual, criticado de que se ocupa una gran cantidad de agroquímicos para un modelo de agricultura industrial, donde el hombre tiene cada vez menor participación, la mano de obra es cada vez menor, entonces el modelo total sigue siendo el mismo, pero desde el punto de vista de la salud de la población es un avance muy importante, ¿no es cierto? Claro. Y con respecto a la pregunta en sí, el otro día hubo una noticia que ustedes me hicieron recordar, que yo ya la conocía, sobre la posibilidad de cultivos de servicios que alternaran con los cultivos industriales, vamos a decir, con los cultivos destinados a la industria. Uh-huh. Eso también es un avance importante. Los cultivos de servicio en las regiones tropicales y subtropicales donde yo vivo y trabajo ya son de uso desde la década del 90, ¿no es cierto?, porque las altas temperaturas consumen rápidamente la materia orgánica de los suelos, entonces los suelos siempre tienen que estar cubiertos y es una práctica bastante usual mantener cultivos de servicio. ¿A qué le llaman cultivo de servicio? Cultivos de servicio son los que están destinados fundamentalmente a proteger el suelo, a cubrir la tierra, Uh-huh. que brindan una serie de servicios al suelo y al ambiente, ¿no es cierto?, pero que no tienen aprovechamiento de cosecha. O sea, Uh-huh. Se siembra el cultivo, se lo mantiene durante un tiempo determinado, 2, 3, 4 meses, 5 meses, y después se siembra el cultivo principal de cosecha y de destino industrial o agroindustrial. Uh-huh. Entonces, aparentemente el cultivo de servicio es un cultivo que no agrega a la renta del predio, Claro. pero sí agrega a la calidad del suelo, a la calidad del ambiente y también a la calidad del cultivo posterior, disminuyendo mucho también el cultivo de servicio. La buena aplicación del cultivo de servicio permite en muchos casos disminuir mucho la aplicación de los famosos agroquímicos agrotóxicos, ¿cierto? Claro. Entonces, ese también, no recuerdo en este momento el nombre del investigador de un investigador que había hecho los últimos avances, pero de todas maneras son varios y ese también es un campo en el que se puede seguir avanzando. Uh-huh. O sea, sobre el modelo actual, que como bien dices, por el momento no tiene reemplazo, se pueden hacer avances muy significativos para hacerlos más amigables con el medio ambiente y con la salud de la población. O sea, eso estamos obligados a hacer. Después, Bien. en un punto posterior, también estamos obligados a estudiar con seriedad y con mayor trabajo sistemas alternativos. Uh-huh. Que es lo que proponen muchísima gente, muchísimos investigadores y muchísimos productores proponen sistemas superadores, vamos a decir, de la agricultura actual con agroquímicos, ¿no es cierto?, sobre agricultura orgánica o agricultura más compatible con el medio ambiente, sin el uso de ese paquete de... Sería la producción agroecológica. Sí, pero eso exige todavía más trabajo, ¿no es cierto?, Uh-huh. para que se pueda dar. O sea, los cambios en agricultura son muy rápidos. Yo cuando estudiaba en la facultad, estudiábamos durante horas o meses el arado de reja y vertedera, Uh-huh. y cómo funcionaba y cómo se lo mejoraba además, y pocos años después de egresar, ya no existía más el arado de reja y vertedera. O sea, Claro. existió, apareció en el mundo, duró 150 años y luego desapareció. O sea, y los cambios hoy son cada vez más rápidos. Entonces, los sistemas duran a lo mejor 20, 30, 40 años o 50 años y luego son suplantados por otros sistemas. Claro. Actualmente el sistema de agricultura extensiva, siembra directa, aplicación de agrotóxicos, es el que está
produciendo en grandes cantidades una gran cantidad de granos y alimentos. Y, por supuesto, es malo porque hay una gran aplicación de agroquímicos que pues, son perjudiciales a la población o pueden ser perjudiciales a la población cuando no se toman los recaudos pertinentes o no se hacen las reglamentaciones como la que yo reclamo, que es una ley de ordenamiento territorial en forma urgente. A pesar que algunas autoridades nacionales, algunos técnicos dijeron que eso está bajo el arbitrio y la órbita de los municipios, pero los municipios no tienen suficiente orientación como para avanzar en una cosa que es tan urgente, ¿no es cierto? O sea, si bien las facultades son de los municipios, pero acá necesitamos resoluciones más rápidas, y hablo de soluciones sobre los hechos. Uno puede actuar sobre las causas, pero también puede actuar sobre los hechos. Las soluciones rápidas es cuando se actúa sobre los hechos. Mientras tanto, tenemos que seguir estudiando para actuar sobre las causas. O sea, pero yo en alguna oportunidad dije, tenemos que terminar con las posiciones radicalizadas de decir, no, lo tuyo no sirve para nada, o viceversa, ¿no es cierto?, de cualquiera de los 2, 3 o 4 bandos que se están formando con respecto a los sistemas de producción agrícola. Todos sirven porque todos tenemos que seguir trabajando y todos seguimos con la responsabilidad de administrar sanamente 50 o 60 millones de hectáreas de suelo fértil, que es una responsabilidad hacia el mundo, no solamente hacia Argentina. O sea, entonces, y nosotros somos los depositarios de esa responsabilidad, entonces no podemos descartar a nadie, y ni podemos descalificar a nadie, y sí tenemos la obligación de seguir investigando. Los sistemas de agricultura agroecológicos están en estado embrional o primario. Todavía están proporcionando soluciones individuales o en predios pequeños. Todavía distan mucho de dar soluciones a los grandes volúmenes de producción necesarias para Argentina y para el mundo. O sea, nosotros yo no creo mucho en las fronteras, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad regional y mundial, vamos a decir. Sí. En cuanto a esta administración de este recurso bendito, repito, de tener 50 o 60 millones de hectáreas de suelo fértil, que no tiene ningún país fuera de 2 o 3, creo que 3. Entonces, todos los sistemas, yo cuando era estudiante, los sistemas de protección del suelo, eran muy pocos productores de Argentina y algunos en Estados Unidos que trabajaban sobre la protección de los suelos. Bueno, 40 años después, ya los sistemas de protección del suelo se han difundido en el mundo y la mayor parte de las producciones agrícolas se realizan conservando el suelo. O sea que en eso, en 50 años ha habido un avance espectacular con respecto a eso. Entonces, es posible que a lo mejor en ciclos más rápidos, en 15, 20 o 30 años, tengamos mejores respuestas y mejores aplicaciones de los sistemas agroecológicos, que son, lo que yo digo, estudios hacia las causas del problema. Claro. Mientras tanto, repito, tenemos que trabajar sobre los efectos del problema, que es cómo reducir los agroquímicos, cómo mejorar las aplicaciones, cómo seguir conservando el suelo o mejorar la conservación del suelo y cómo proteger a la población. Entonces, si me pidiera alguna conclusión, diría, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando, pero trabajando con mayor seriedad cada vez, o sea, coordinando los esfuerzos, intercambiando experiencias, tomando a todas como válidas. O sea, tenemos lamentablemente, me incluyo, porque a mí también me pasó cuando veía los nuevos conceptos hace unos 20 o 30 años, tanto de manejo de pasturas como de manejo de producción agrícola, y uno indefectiblemente, y esto lo comprobé en muchas reuniones con muchos técnicos de amplísima experiencia, tiene un rechazo. Lo primero que uno dice generalmente es no, eso no funciona, no va a andar, o qué sé yo. Y cuesta mucho darse cuenta que el no que uno dice en un primer momento nos estaba negando justamente una posibilidad, una expansión
increíble de posibilidades de mejoras para todos, para el suelo, para el ambiente, para las personas, para todos. Entonces, yo creo que como obligación para terminar este año tendríamos que dejar de decir no y decir, che, ¿cómo es eso? O cómo, vamos a ver qué está pasando. Ahora, Humberto, te acabo de enviar, porque sí. me lo había mandado Jorge Rulli, donde APRESID, a 30 años de iniciada su acción, porque empezó en 1989, dice una nota: jubila el barbecho químico y ahora pone todo el acento en los cultivos de servicio. Es exactamente más o menos lo que vos estabas hablando, pero APRESID es como que está haciendo una autocrítica sobre el exceso de haber sobreexplotado la tierra con el monocultivo de soja, y que eso ha deteriorado aparentemente los suelos, y que ahora habría que volver a justamente a tratar de restablecer la fertilidad y los nutrientes del suelo. ¿Vos crees que se ha dañado mucho el suelo argentino, que eso se puede reponer en el corto plazo, que la ganadería puede ayudar a restablecer ese equilibrio que durante siglos existió entre ganadería y agricultura? Es muy interesante. Sí, conozco la nota de Jorge Rulli, la leí en su momento, no me acuerdo, pero hace 3 o 4 meses o algo por el estilo. Esto igual es más nuevo, ¿eh? Esto es de APRESID. Era la posición de APRESID. Esto es la posición de APRESID. De APRESID sobre ya cambiar el tema de barbecho químico y pasar a cultivo de servicio, ¿no es cierto? O sea, yo en su momento, con un presidente anterior de APRESID, que era Truco, integré una comisión nacional de política agraria, que las reuniones se realizaban ahí en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ajá. Y ya discutimos sobre el tema, porque yo le había dicho algo que todavía mantengo. Uh-huh. Para cuidar el suelo lo primero que se necesita es tener continuidad sobre el sistema de producción. Y los sistemas actuales desde la década del 60, o sea, desde 1966 o 67, que cambió la ley, permite lo que se llama cultivo accidental por cosecha, o sea, que uno entra a un campo, hace una cosecha y sale. Uh-huh. Eso es lo peor que le puede pasar a un sistema productivo, ¿cierto? O sea, se necesita una continuidad para trabajar con alguna previsión y proteger el suelo. Uh-huh. En ese momento discutimos con Víctor Truco, que era el presidente de APRESID, y él me dijo eso hay que dejarlo librado en esa época estaba el libre mercado, o sea, en los 90, era la economía salvaje, vamos a decir, del capitalismo salvaje, sí, y claro. Me dijo eso tiene que quedar librado a la discusión entre las partes. Yo creo que no, que las leyes argentinas de conservación de suelo, que son muy antiguas, o sea, ya en el siglo XIX, cuando se empezaron a incorporar los lotes de trigo, uh-huh, había una ley que lamentablemente no me acuerdo quién había hecho, ¿no es cierto? Pero había una ley de que por cada 5 años de trigo había que sembrar 5 años de alfalfa, uh-huh, ¿cierto? Y eso se mantuvo así durante muchísimo tiempo, por eso los suelos se conservaron, ¿no es cierto? Claro. Después, la ley de arrendamientos rurales decía que los arrendamientos tenían que ser por mínimo de 5 años o de 6. Y eso se discutió mucho, ¿no es cierto? Que es lo mínimo para decir, bueno, entro a un campo, hago los trabajos que seriamente hay que hacer y tengo posibilidades de cuidar y recuperar las inversiones. O sea, eso se mantuvo durante mucho tiempo. Fíjate que durante el primer gobierno de Perón ya se discutía ampliamente el tema de arrendamientos rurales. Sí. Y en esa que era en 1945-46, lo único que se hizo fue prorrogar los arrendamientos rurales existentes hasta esa fecha, pero nadie se animó a rediscutir la ley de arrendamientos rurales, que es básico para cuidar el suelo. Uh-huh. En el año 66, cuando el primer gobierno, la dictadura militar de Onganía, surge este decreto que permite la ley, que permite el arrendamiento accidental por cosecha
que es muy perjudicial para manejar el suelo bien. Bueno, y de ahí en más nadie más discutió el tema. Mirá vos. ¿No es cierto? Entonces, APRESID, bueno, que en ese momento contribuyó grandemente, a pesar de que yo tenía no esa diferencia con Truco, sino esos reparos de que había que mejorar las posibilidades del productor, y esto estamos hablando del año 90 y, si la memoria no me falla, tiene que haber sido en el 98, 99, una cosa así. O sea, pasaron 20 años. El sistema de siembra directa ha permitido, pese a lo que muchos digan, y a que muchos, por ahí en casos puntuales, van a estar en desacuerdo, ha permitido recuperar y mantener la fertilidad de los suelos argentinos. Yo viajo permanentemente en diagonal del país, de Resistencia hasta Salta, y de Resistencia hasta Neuquén, a Bahía Blanca, a Córdoba voy seguido, y puedo ir mirando a través de los años cómo van evolucionando los suelos. Y hay una zona de Córdoba, de zona núcleo, que los suelos van mejorando, o sea, es muy fácil ver la calidad de los barbechos, la calidad de los rastrojos, la calidad de los cultivos, ¿no es cierto?, después de 15 o 20 años de siembra directa. Mientras que en otras zonas los suelos van desmejorando. Entonces, yo no te sé decir si eso corresponde a que los productores cultivan sus propios suelos en esa zona, pero es muy posible que así sea. Mientras que en otras partes de la zona núcleo, más hacia la zona de Rosario, o hacia la zona del sur de Santa Fe, los productores hay una tendencia a arrendar los campos, alquilar los campos, entonces los propios dueños no cultivan la tierra, entonces se nota que la calidad del manejo o la calidad de los cultivos o rastrojos o barbechos que hay no son las mismas que en otras zonas. Claro. Entonces, cuando APRESID dice que vamos a terminar con los barbechos químicos, me parece un gran avance en general, o sea, es como decíamos, es un paso adelante, porque es un no que se deja de hacer y es una puerta que se abre, ¿no es cierto? Claro. O sea, APRESID tuvo grandes presidentes, Romagnoli creo que un presidente fue compañero mío y tenemos contacto permanente, un excelente profesional. A Rulli lo conozco menos, pero sé de su trabajo y conozco bastante su trayectoria, porque siempre tanto leo sus artículos en sus estudios. Pero es una institución fundamental para la Argentina de hoy y es bueno que abra una puerta en lugar de mantenerla cerrada. O sea, ¿cuánto más va a llevar la aplicación de cultivo de servicio a seguir mejorando los suelos? Va a llevar, estamos hablando de que si toda práctica lleva 10, 15 o 20 años en estudiarse y aplicarse, ¿no es cierto? Pero en general es una buena noticia que APRESID haya abierto esa puerta, Ahora te hago otra pregunta. Juan B. Justo Juan B. Justo fue un hombre que se ocupó del tema, era un médico, fundador del Partido Socialista, para quienes nos escuchan. La gente lo conoce más por la avenida acá en la ciudad de Buenos Aires, Juan B. Justo, pero fundador de la cooperativa El Hogar Obrero, en fin, de La Vanguardia, el periódico defensor de la clase trabajadora, en fin, un hombre muy destacado. Se ocupó de estudiar el tema del campo en un momento histórico muy distinto al actual. Pero él hablaba de la base físico-biológica en la que se sostiene la sociedad humana, ¿verdad? Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, el INTA, por ejemplo, empieza un trabajo sobre el mercado de la soja y lo primero que dice es que la soja tiene un valor singular para la economía de nuestro país, es decir, por ser una gran proveedora de dólares tan necesarios para un país dependiente como el nuestro. Yo tengo la impresión de que se altera el análisis, y muchas veces esto ocurre también con la sociedad rural, incluso con la Federación Agraria, en fin, con las organizaciones del campo, que empiezan el tema por lo económico, cuando en realidad este tema habría que empezarlo
por la base físico-biológica, que sería la tierra, sus nutrientes, ¿no? Su vida, y luego por la salud humana, y finalmente por los recursos económicos. ¿No te parece que está dado vuelta el debate en la Argentina? Sin duda. O sea, la soja se introdujo en los años 60, y me acuerdo bien que había propagandas, había afiches en las oficinas de correo, acá en Chaco, sobre la introducción y la posibilidad de, o sea, invitando al productor algodonero en los años 60 y después se materializó en los años 70, invitando al productor algodonero a sembrar soja para recuperar los suelos. O sea, 50 y pico de años atrás, parece mentira, pero me acuerdo perfectamente, yo vi a media cuadra del correo, que en la oficina del correo había afiches promoviendo el cultivo de la soja. Y se la introdujo como para alternar justamente con los granos, con los otros granos, para mejorar las cualidades del suelo. Eso en algún momento o en algunas circunstancias se logró y en otras no es cierto? O sea, de hecho, en realidad no es tan esquilmante la soja en sí misma, ni hay una contradicción de soja contra trigo, porque la soja se planta en verano y el trigo en invierno. O sea, en realidad son cultivos que se suceden uno a otro, ¿no es cierto? Y eso debería ser así, porque cada cual aporta algo al suelo, y ser encadenado con otros cultivos como el maíz, el girasol, que aportan mayor volumen de rastrojos. Sobre todo acá en la zona norte, que la materia orgánica por el calor se consume rápidamente. Pero en todos lados debería ser lo mismo. Entonces, la soja, de pasar a ser un eslabón de la cadena de producción, por los precios y la demanda mundial de aceite de soja y de productos de espeles de soja que se ocupan a la alimentación de cerdos, fundamentalmente de animales, pasó a ser un motivo en sí misma para ganar dinero y para que el país, como entre comillas, como bien dicen algunos, pues el país necesita de la soja. En realidad, se pueden ganar, se puede hacer un cultivo rentable. Y tenemos que trabajar para que además de rentable sea sustentable, que es una cosa distinta a la rentabilidad. Claro. ¿Cierto? Pero yo creo que esa premisa del INTA me parece apresurada. Me parece que no debería ser esa la premisa de un instituto de investigaciones. Claro. Vos fíjate que también hoy día está en tema de la extracción de oro en la cordillera, ¿no es cierto? Afortunadamente, sí, por la movilización de muchas organizaciones sociales y gente individual y política y periodistas como vos que promovieron también la resistencia al uso de cianuro en las aguas al tratamiento de aguas con cianuro para extraer oro. Sí. ¿No es cierto? O sea, se podría decir lo mismo, o sea, el país está tan pobre, ¿no? Por decirlo entre comillas, no lo estoy diciendo, está tan pobre que necesita el oro para poder recuperar su finanza, ¿no es cierto? En realidad el oro no tiene ningún valor, sí, el oro de uso industrial, las 300 o 400 toneladas que hay en el mundo acumuladas de oro serían suficientes para miles de años. O sea, el oro tiene un valor, como decía Borges, no hay nada más espiritual que el valor del dinero. Lo mismo se podría aplicar al valor del oro, o sea, el oro es un objeto de ostentación y nada más, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo, mucha gente en el país, del gobierno anterior y del gobierno actual y de los gobiernos anteriores, siempre cuidaron y protegieron a las explotaciones de oro en toda la cordillera, y los beneficiaron con un montón de cosas porque necesitan, entre comillas, las divisas o los dólares que el oro deja cuando se va por el puerto de Buenos Aires. Sí. Entonces, deberíamos discutir, o sea, es la misma posición de decir, necesitamos la soja porque nos deja los dólares. Sí. Pero para que nos deje los dólares y sea una cosa sustentable y provechosa a los argentinos, todavía falta un campo, o falta una buena distancia. No sé, vuelvo a repetir los conceptos. Rentabilidad es una parte de la sustentabilidad, pero la sustentabilidad es necesaria para el país. La rentabilidad solamente para el empresario. Claro. Entonces, ese es un tema de discusión. Yo con el INTA, y tengo muchos amigos, muy buenos amigos en distintas direcciones, directores de gestación, directores regionales, también a nivel nacional, también con el ministro Basterra,
actual ministro, que antiguamente era un compañero socialista, ¿cierto? Después fue derivando hacia el peronismo, pero antiguamente militábamos juntos en Chaco, o sea que lo conozco bien como piensa, o sea, son gente muy capaz, muy inteligente, ¿no es cierto? Pero que me parece que estos conceptos deberían discutirse más a fondo que a través de una simple afirmación del INTA. Claro. Creo que hoy se necesita más que nunca eso, porque si no vamos a seguir estancados, Mario, y vamos a volver a tener esa discusión. Yo me permito esta pequeña digresión, así como yo discutí con Truco hace 20 años atrás sobre el tema del mejor uso de la tierra, nosotros posiblemente ya no vamos a estar, pero dentro de 20 años vamos a seguir discutiendo el tema de si la soja es dólares o es manejo de suelo, ¿no es cierto? Sí. Y me parece que algún día se debe zanjar esta discusión. Sí, para claramente. provecho de todo el país, de toda la gente. Así es. Te hago, ya nos va quedando poquito tiempo, te hago 2 preguntitas, aunque tendríamos para hablar lógicamente horas, y me gustaría que si algún día estuvieras por Buenos Aires, que te pasaras las 2 horas con nosotros y podríamos seguir profundizando sobre todo esto, porque el tema es realmente, por lo menos para mí, es apasionante, pero esto es radio y los tiempos se nos van acortando. Yo te hago esta pregunta. Ayer hablábamos con Laura Deriu. Ella decía que en almendros, nueces, nogales, en fin, es una producción que ocupa 30.000 hectáreas en la Argentina. Es decir, es el 1 por 1000, por decirlo, menos del 1 por 1000, ¿no? La agroecología no sé cuánto ocupa, pero vos pensás que si estas actividades se extendieran, podrían también generar, digamos, un producto para el mercado externo, no solo para el mercado interno, y por lo tanto ser generadoras de divisas? Seguro, con toda seguridad. Yo el tema de los pecanes, creo que es la señora esta cultiva pecanes, lo conozco bastante bien porque ya hace unos 20 años, en el año, no me acuerdo bien, pero creo que fue en el año 2008, o no 2001, 2002, por ahí, tuvimos el asesoramiento, yo integré una misión a Estados Unidos, justamente a un congreso de productores forestales, y tuvimos un asesoramiento de un técnico que introdujo y desarrollaba las nueces pecanes en Entre Ríos, con una muy buena calidad y diferenciando el uso de las nueces que son para industria de las nueces, o sea, para comer, de las mixtas que son para el uso de madera y nuez, vamos a decir. O sea, los árboles son bastante distintos, hay una evolución, había en esa época una evolución importante, imagínate, casi 20 años después, estoy un poco desactualizado ya sobre eso porque me dedico a otro tema, pero los avances tienen que ser espectaculares. Yo estoy en mi casa, en mi propia casa, tengo un árbol de pecan, así que le sacamos las nueces y las comemos, o sea que conozco perfectamente, y vivía en una quinta que se llamaba Los Nogales hace unos 20 años atrás, que eran todas de nueces pecan. Mira. Así que lo tengo bien presente y sin duda que representa o podría representar un ingreso importante, ¿no es cierto? Un ingreso importante. Pero para que eso se desarrolle y que no sea un productor aislado como ha pasado en muchas cosas, ¿no es cierto? Sí. Exige políticas de trabajo, exige políticas de Estado, en este caso de producción, ¿no es cierto? Claro. O sea, fíjate que nosotros estamos festejando como gran cosa que recién ahora se abrió la exportación de frutos rojos a China. El principal exportador de frutos rojos es Chile. Sí. ¿No es cierto? Y exporta, no quiero mentir el número, pero exporta casi el doble o el triple en frutos rojos de lo que exporta Argentina en carne. Mira. O sea, y Chile, vamos a reconocer que tiene, yo conozco bastante el campo de Chile, no tanto, pero lo conozco las principales zonas productivas y tienen chacritas al lado de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Tienen huertitas. Pero sin embargo han hecho una política de producción, de integración horizontal y vertical y de exportación que los ha colocado en el primer lugar de exportación de frutos rojos, o sea, cerezas, de arándanos, no me acuerdo, hay unos cuantos frutos, fresas, qué sé yo. O sea,
y lo frambuesas. mismo pasa. O sea, ¿y por qué? Porque ellos se han organizado. Y Sí. nosotros seguimos dando pasos aislados e individuales. Te voy a contar una pequeña anécdota y a lo mejor cerramos con esto porque seguramente el tiempo. Yo una vez me fui a Chile a estudiar el sistema de exportación de frutas de mesa de ellos, porque el sistema, la fruta de mesa es una cosa extraordinariamente complicada para exportar porque tiene que salir de la planta y llegar a la mesa en condiciones perfectamente aptas para ser consumida. Claro. O sea, si alguien se demora 6 horas o 8 horas en un depósito o algo, la fruta ya no llega. Y yo estaba importando uvas de mesa a Japón. Entonces, por supuesto que me fui a mirar, a interiorizarme cómo lo hacían. Y los sistemas eran bastante, o sea, las instalaciones que había en el campo eran bastante precarias, vamos a decir, no precarias, eran muy sencillas, eran galpones y o sea, no había nada extraordinario, ¿cierto? Pero lo que funcionaba bien era la logística y la administración y la logística, era muy rápida, muy efectiva y muy segura. Y un productor chileno, que era técnico, me dijo, ¿y usted por qué viene a Chile a estudiar esto? Y yo le dije, bueno, me interesa porque quiero ver cómo se integran. Me dice, usted tiene que volver a Argentina porque nosotros para la integración horizontal y vertical fuimos y copiamos el sistema de la industria láctea argentina. Amigo. ¿Cierto? Y entonces, usted vaya a Santa Fe y vaya a estudiar ahí, me dijo el tipo. Bueno, no pude contestarle mucho al amigo chileno, ¿no es cierto?, más que alguna generalidad para zafar, pero nosotros tenemos posibilidades que estamos desperdiciando. Claro. Bueno, no sé si Daniel Pérez quiere hacerte una consulta, y si no ya... una observación de Daniel Pérez, que me acompaña aquí en la mesa. Se cortó. Uy. Hola, sí. Me parece que se nos va a cortar. No, que tan importante como la logística y la administración es el trabajo que se hace a nivel exterior, desde las embajadas, desde las agregadurías comerciales, y lamentablemente nosotros no lo tenemos como prioridad ese tema. Hola, bueno, se cortó. Bueno, se nos cortó. De todas formas, creo que ya estábamos cerrando con Humberto. Y creo que realmente la cantidad de elementos que puso sobre la mesa es de una abundancia enorme, un hombre que tiene, no solo es ingeniero agrónomo recibido hace muchos años, sino que tiene una experiencia intensa sobre, ustedes lo habrán escuchado, pero a mí me consta, porque lo conozco hace muchos años, sobre todo lo que tiene que ver con... la cuestión agropecuaria argentina. Bueno, vamos a ir al primer tema del día y seguimos adelante. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Una hermosa charla con Humberto Ramírez Arbo. Qué interesante la última anécdota, ¿no? Sobre los frutos rojos, que son... Mirá, los frutos rojos son las cerezas, son las groselias, que yo no sé lo que es. Pero son como unas uvas rojas también, parecidas a las cerezas. Son las moras, las frutillas, las frambuesas, los arándanos, las fresas, las frutillas, los frutos rojos. Y qué interesante que los chilenos tomaron de nosotros para organizar su industria y su exportación, y nosotros vamos a aprender de ellos. Creo que este país ha retrocedido, no lo creo. Tengo la plena convicción de que hemos retrocedido. Y hemos retrocedido en un montón de áreas. La más visible es el área monetaria, donde la Argentina tuvo varias décadas prácticamente sin inflación. Y ya hace unas cuantas décadas que tenemos inflación galopante. Pero también desde la ingeniería. Hay que ver, yo estando en Mendoza, cuando veía esos rieles del ferrocarril enclavados en la montaña, bordeando la montaña o a veces atravesándola con túneles, una obra de ingeniería de hace más de 100 años, que yo no sé si hoy la ingeniería argentina está en condiciones de emprender una tarea de esa dimensión. Es decir, es un país en retroceso. Por eso los avances de la Argentina, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no pueden ser lineales, tienen que ser de saltos.
Argentina tiene que dar un gran salto. En 10 años, Argentina tiene que dar un gran salto. Y uno de los problemas que veo es que nuestra dirigencia política cada vez está más como venida a menos audaz, menos, digamos, yo creo que nuestra dirigencia hubiera mirado la cordillera de los Andes y hubiera dicho, no, es imposible atravesar esto. Si San Martín le hubiera consultado... Bueno, aquí creo que, si no me equivoco, estamos comunicados con Miguel Rodríguez de General Alvear, Mendoza. ¿Es así, Miguel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Muy bien. Miguel, dado que el otro día me dijiste que vos habías sido concejal en Merlo, sí. Qué interesante, y que nos conocíamos entonces, directa o indirectamente, desde hace muchos años. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo te fuiste allí a Mendoza, a General Alvear? Bueno, yo tuve 2 mandatos cuando yo salí electo en el año 85, cuando Oscar Allende hizo una gran elección en el Partido Intransigente con Oscar Allende a la cabeza. Claro, hizo una gran elección. Excelente, durante el gobierno de Alfonsín en el año 85. Sí, sí. Ahí salimos electos con otro amigo, Ángel Zamora. Fuimos 2 concejales del Partido Intransigente allí. Y después, en el año 89. Claro. Fuimos reelectos hasta el año 93. Y, bueno, ya ahí, después de un tiempo de estar ahí en Merlo, había, digamos, mi segundo mandato fue traumático, pues era el único yo representante del PI ahí. Fue bastante traumático porque, por un lado, el Partido Intransigente un poco que se fue desarmando a raíz de la alianza con el Partido Justicialista en ese momento. Sí. La alianza se hizo antes que ganara Menem, fue con Cafiero, digamos, pero después se mantuvo. Por lo tanto, ahí se creó una situación muy conflictiva, el Partido Intransigente se fue disgregando. Sí, claro. Y bueno, y terminamos el mandato como pudimos, tratando de mantener las banderas, pero en un contexto sumamente difícil, porque... ¿Quién era el intendente? De 24 concejales que había, el único que me oponía a estas políticas era yo, y bueno, sufrí bastante las consecuencias de eso. ¿Quién fue el intendente allí entre el 89 y el 93 en Merlo? Y ahí estuvo entre el 89 Otallé, Raúl Otallé. ¿Ya en el 89 Raúl Otallé? Claro. Bueno, no recuerdo bien, pero me parece que elección de intendente fue en el 91. No, en el los últimos 2 años de mi mandato. Tenés razón, claro, tenés razón, sí. Correcto. Así que ahí, bueno, pues por supuesto que con Raúl Otallé fue un enfrentamiento a muerte, digamos así, y sufrí también las consecuencias de persecuciones y demás. Sí, claro. Y la estructura de mi partido estaba desarmada, mantuvimos digamos, cierto sostenimiento a través de movimientos sociales, pero fue muy desgastante para mí y frustrante en gran medida. Por lo que, digamos, yo casi en esa época, luego de hacer algún intento de hacer una agrupación vecinal que no cuajó, que fue interesante, pero no podíamos contra la maquinaria política, digamos, instalarnos. Decidí, yo en lo personal, como era originario de Mendoza, decidí hacerme una pausa en la política y volví a mi lugar de origen, y bueno, acá me inserté en los movimientos sociales tan importantes que hay aquí, y bueno, hoy estamos luchando desde otro ángulo, desde otro lado, de otro ángulo, digamos muy satisfactoriamente, por suerte, sí, en la lucha esta que está en la defensa del agua en Mendoza. Bueno, en realidad yo te llamaba por este motivo, pero claro, como fue para mí una sorpresa esta historia que nos contás al aire, me encantó que la pudieras contar al aire y que te volvieras a Mendoza, que es una provincia a la que yo quiero muchísimo, me encanta, me parece que es, a pesar de que es tildada desde afuera como una provincia conservadora, creo que es una provincia muy laboriosa, muy limpia, muy ordenada, y con sus luces y sus sombras como tenemos en la Argentina, con un paisaje maravilloso y con poca agua. Contanos un poco cómo vivieron ayer este triunfo popular que fue haber restituido la 77-22 en plenitud.
Bueno, en primera instancia, bueno, con respecto a esto que vos decís, sí, yo creo que hay una imagen elaborada, una imagen, digamos, de la Mendoza más bien conservadora, bueno, y que de alguna manera, bueno, se refleja en los partidos políticos que tenemos. Acá hay un dicho que dice que tanto, digamos, Cambiemos, el PRO, el Partido Demócrata, la Unión Cívica Radical, el peronismo y hasta la izquierda, son todos gorilas, digamos. ¿No? O sea, más allá de sus ideas, digamos, tienen un conato de ese tipo. Y creo que en alguna medida, sí, sin que nadie se ofenda, en esta situación se dio. Desgraciadamente la grieta salvo los compañeros de la izquierda que votaron en contra, pero acá el peronismo y la UCR y los otros partidos del PRO cerraron filas y votaron en contra de la 7722. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, debemos hacer un poquito de historia de cómo surgió la 7722. Acá surgió justamente en donde estamos nosotros parados, y te estoy hablando, es General Alvear, está al sur de Mendoza. Sí. Hacia el al sureste de la provincia de Mendoza. No tan al sur aquí como... cerca. Sí, ¿Sí? No tan al sur como Malargüe. No, bueno, Malargüe estamos en una parte, coincidimos, pero todavía tiene una porción más hacia el sur, claro. Malargüe, que está casi lindando con Neuquén, ahí donde está la Vaca Muerta y todo eso. Bueno, la cuestión es que acá cerca de General Alvear, que en un lugar que perteneciente a San Rafael, pero que acá hay muchos distritos de San Rafael que tienen como epicentro Alvear, porque es la ciudad más importante acá, y hay muchos que les queda más lejos ir a San Rafael que a Alvear, o claro. Tienen que pasar por Alvear. Un distrito que se llama Punta del Agua de San Rafael, ahí se empezaron a aparecer maquinarias, empezaron a aparecer gente que quería explorar esa zona. Bueno, por suerte tuvimos personas ahí, maestros y todo, que empezaron a plantear y averiguar qué es lo que pasaba con eso, y desde allí empezó a surgir el alerta hacia todo Mendoza. Se comenzaron a hacer movilizaciones acá en General Alvear, y luego fue pasando a distintos lugares, principalmente los lugares más claros con respecto a este tema fue General Alvear y San Carlos. Claro. Bueno, y luchando, digamos, por generar una ley que nos protegiera. Esto tuvo muchas idas y vueltas, incluso en un momento se aprobó una ley que fue vetada en una primera instancia por el gobernador Cobos, pero luego, después de una pueblada impresionante, digamos, parecida a la de ahora, con algunas cuestiones similares, bueno, se logró que se aprobara la ley, así que en función de esto, bueno, esa ley quedó vigente y impidió, digamos, que las megamineras se instalaran en la provincia. Durante mucho tiempo tuvo conatos para ser reformada, y ahora, bueno, llegó el momento. Acá Cornejo, en la anterior gestión, intentó de varias maneras irse con la 7722 reformada, pero no lo logró. Pero parece que le pasó el paquete explosivo al gobernador Suárez, y el gobernador Suárez entró como por un tubo, digamos, y a la primera ley que mandó es la reforma de la 7722, porque el peronismo había presentado, o sea, 2 diputados del peronismo habían presentado proyectos de modificación, pero el mismo peronismo no los quiso tratar. Ajá. Y entonces el gobernador Suárez envió su propio proyecto, y bueno, sucedió que en un lo aprobaron, a pesar de una fuerte resistencia masiva, lo aprobaron. Bueno, pero en el transcurso de la aprobación y la promulgación se generó un movimiento en todo Mendoza, fundamentalmente desde San Carlos, una marcha impresionante de más de 100 kilómetros que llegó a la ciudad de Mendoza, y que ustedes ya conocen seguramente, o tus oyentes conocen, de la magnitud que tuvo y la represión que hubo. Sí. Pasado eso y reprimida esa marcha, el gobernador la promulgó, que le pedíamos nosotros que no la promulgara, la promulgó. Bueno, y a partir de ahí se desató, digamos, una desobediencia civil en todo Mendoza, en distintas formas de lucha, con movilizaciones, con grandes movilizaciones, con
cacerolazos, cortes de ruta, bueno, prácticamente todo Mendoza se levantó, y por sobre todo un aporte muy importante, la ciudad de Mendoza también tuvo su aporte importante, porque en otras ocasiones no lo había hecho, y esta vez sí lo hizo, y justamente en el lugar donde Suárez había sido intendente durante 4 años. Claro. Bueno, a partir de eso, lo que seguramente ustedes conocerán, o sea, así como la votaron en forma express, la tuvieron que derogar en forma express, y bueno, y la verdad que la significación desde todo punto de vista, social, política, nosotros creemos que también hemos tenido comunicación con la gente que defiende el ambiente en la ciudad, en Buenos Aires, que está sentada en Buenos Aires principalmente, sí. Los abogados ambientalistas que tanto luchan. Bueno, esto ha sido un espaldarazo genial, digamos, un espaldarazo fundamental para poner. Nosotros creemos que esta movilización de Mendoza pudo poner en la agenda el tema ambiental en la Argentina, a pesar de las múltiples resistencias que hay particulares en cada lugar. Creo que el tema ambiental no estaba presente en la agenda nacional. Nosotros creemos que esto ha sido un rotundo puesta en escena de lo que está pasando en el ambiente en la Argentina. Los candidatos presidenciales hablaron de la panacea de Vaca Muerta, hablaron de la panacea de la soja, pero nadie habló de las consecuencias que traía. Y creo que este movimiento ha logrado poner el tema en agenda, y bueno, y creo que va a ser fundamental para el futuro. Sí, Te va a hablar ahora de Daniel Pérez, que está acá conmigo en la radio. Sabés, Mario Masitelli es esta voz que te está hablando ahora, y ahora Daniel Pérez. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás? No, que fue fundamental también porque se pensaba avanzar en el mismo sentido en la provincia de Chubut con la ley 5001. Exactamente. Y lo que ocurrió en Mendoza directamente evitó que se tratara en el recinto el tema que tenía convocada ya una reunión para tratar la ley. Sí, tal cual. Nosotros incorporamos con el banderazo que se hizo el domingo, que acá fue muy importante, incorporamos el tema justamente eso. Acá más o menos ya veíamos que la teníamos ahí ganada prácticamente. Sí. Pero como justamente planteamos el banderazo como forma, digamos, de manifestación nacional, para justamente apuntalar, digamos, los movimientos sociales de otras provincias, porque es la única manera, en un conjunto nacional de resistencia, cómo podemos parar a estas tremendas empresas megamineras, ¿no es cierto? Claro. Sí, y a los cómplices que le abren la puerta. Por supuesto. Miguel, este programa está tan comprometido con esta causa que en principio este programa sale también por Radio La Paquita en Uspallata. Ah, bien. O sea que te están escuchando allí en Radio La Paquita, FM 88.9. Bueno, seguramente ahí me estará escuchando Federico Soria. Federico Soria ha venido a calvear. Nosotros hacemos acá este tema, nosotros somos agua, digamos, ¿no es cierto? Entonces hacemos montones de actividades que tienen que ver con el agua. Y acá se hace una posta todos los años de 100 horas corriendo alrededor de la plaza, donde, digamos, traemos todos los años distintos invitados. Y bueno, en una oportunidad nos visitó Federico Soria, que es el gran luchador uno de los grandes luchadores de esa zona, que corrían un riesgo muy serio en este momento, porque justamente el primer proyecto que estaba en condiciones de ser tratado es el proyecto San Jorge. Claro. Un proyecto que ya, cuando fue el gobernador Paco Pérez, se logró frenar, pero que hoy estaba ahí, de pechito, digamos, para entrar, a pesar de que la resistencia en esa zona es muy, muy fuerte. Así que un saludo a la gente de Uspallata, a Federico y todos sus compañeros, que aparte han hecho estos días una resistencia heroica, ¿no?, para lograr esto. Sí, también de Mendoza hemos entrevistado a Analía de San Rafael, sí. a Oscar Aguilar lo tuvimos ayer, y la semana pasada lo tuvimos a Carlos Russo. Bien. Y entre otros, para que veas, tuvimos el fiscal Gómez, lo tuvimos aquí en la radio, bueno, Maristeles Vampa, en fin. Bien. En San Rafael
bueno, también es un logro importante, porque San Rafael era un lugar, bueno, ahí están los hermanos Félix, que tienen intereses con la minería, por lo tanto no hicieron nada en contra de esto, ni tampoco cuando estábamos luchando con el fracking. Pero bueno, ahí en San Rafael han logrado unas movilizaciones sumamente importantes, cuestión que era muy difícil para los compañeros de ahí de San Rafael. ¿Y Ernesto Sanz, qué papel juega ahí? No, también está en la misma, acá no hay grieta. No hay Están grieta. en la misma. Ernesto Sanz también ha inscrito una empresa minera, y los hermanos Félix también. Sí. Así que están en la misma, exactamente. Tremendo. Sí. Daniel. Sí. Yo, hablando del tema del agua y yéndome un poco del tema de la lucha mendocina, pero vinculado a ella, ¿qué reflexión hacen ustedes con respecto a los reclamos que hace la provincia vecina de La Pampa respecto al río Atuel, que es un tema de litigio hace ya varias décadas, ¿no? Sí, la reflexión, mira, recientemente ha salido un comunicado de las AMPAP. Yo pertenezco a la Asamblea del Pueblo de acá, que está dentro de una coordinación provincial que se llama AMPAP, Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Sí. Uh-huh. Y nosotros hemos lanzado en este momento un comunicado donde planteamos la necesidad que, así como, por ejemplo, en el norte de Mendoza están las lagunas de Guanacache, y a partir del uso del agua en otras zonas se han quedado sin agua, y es una zona donde hay una población milenaria, digamos, que tiene costumbres milenarias y que se está desapareciendo. Esas también está afectado por el uso del agua en ríos de San Juan. Entonces, nosotros estamos planteando de que este tema con La Pampa tiene que tener una solución. Digamos que es de muy difícil solución, pero creo yo que si realmente hay una intención, digamos, fuerte hay alguna solución inclusive técnica que es posible solucionarlo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hay que tomar el toro por las altas de este tema y si estamos peleando nosotros porque en Alvear no nos usen las aguas de allá arriba y las contaminen, también Exacto. Tenemos que darle una solución a La Pampa. Hay un tema fundamental en este sentido, que es la ley la ley 25.688, que es la ley de régimen de gestión ambiental de aguas, cumplió ayer 17 años de promulgada. Uh-huh. Y jamás fue reglamentada. Claro. Y bueno, y es la que justamente pone como digamos, en el centro de la cuestión, que las cuencas son indivisibles. Claro. Y, y las cuencas interjurisdiccionales tienen que ser tratadas por un comité de cuenca en el que estén representadas todas las provincias. Porque lo que está pasando en San Juan también está pasando en La Rioja, que le están entregando el agua de esa cuenca a las mineras, incluso pensaban vendérsela a Chile, a través de un acueducto que hicieron en San Juan, cuando en la propia Rioja tienen una emergencia hídrica desde hace 3 años. Sí, son temas centrales que hay que usar todo el poder de la política para resolverlo, indudablemente. Sí, o la justicia, o Miguel, o la lucha en la calle. Ese tema, desde que yo tengo memoria, hace más de 40 años, es un tema de debate. Yo la primera vez que viajé a La Pampa, en el año 1975, por razones políticas, se estaba discutiendo el tema del Atuel. Pero mi última pregunta tiene que ver con lo siguiente. Aquí, hoy nos podemos festejar este fin de año con un gran triunfo popular de Mendoza, que yo creo que llena de orgullo al conjunto de los argentinos. Este es un triunfo del pueblo por la vida, por el agua, y realmente creo que hace que el 2019 termine mucho mejor de lo que hubiéramos sospechado si este éxito no se hubiera alcanzado. No obstante, dicho esto, sabemos que las presiones hacia adelante van a seguir existiendo porque los recursos minerales, metalíferos o no, siguen estando allí. El interés de las empresas multinacionales va a seguir existiendo y solo una gran conciencia del pueblo puede impedir que ocurra, como ocurrió por ejemplo en San Juan, donde realmente han sufrido
mucho las consecuencias de todas estas contaminaciones, derrames, etcétera. ¿Ustedes piensan, junto con la docencia mendocina, incorporar formal o informalmente esto a la enseñanza pública? Bueno, yo te cuento que acá hay una gran incorporación de esto en las escuelas de enseñanza pública, que se vio de alguna manera limitado en los últimos tiempos con la gestión Cornejo, cuando se empezó a hablar del fracking. Entonces ahí empezaron situaciones autoritarias de impedir que habláramos del fracking en las escuelas, etcétera, etcétera. Acá en la docencia mendocina hay una gran, sea oficial o extraoficial, se habla del agua y la defensa del agua. Y por ejemplo, te digo, cuando nosotros hacemos esta posta, vienen todas las escuelas prácticamente del departamento a escuchar las voces nuestras, las de las asambleas, explicando cuáles son los problemas con respecto al agua. Yo creo que en Mendoza, si hay esta respuesta, también es por eso. La cultura del agua acá es muy profunda y está en todos lados y mana de todos lados. Este es el tema que no tuvieron en cuenta, digamos, quienes no tuvieron en cuenta a nivel provincial y también a nivel nacional, cuando Alberto Fernández sale a decir de que la ley para explotar la minería en Mendoza ya está lista. Sí, entonces, claro. ahí te das cuenta, digamos, de que esta es una cultura muy particular respecto de eso, como la tienen muchas de las comunidades cordilleranas. Así que desde ese punto de vista no habría problema. El tema, pero yendo a lo que vos planteás, nosotros desde las asambleas, todo este tiempo, muchas veces solitariamente, hemos hecho distintos tipos de actividades. Hemos alertado contra el fracking cuando nadie lo hacía. Hemos alertado por el tema de la 7722 y estamos también en una dura lucha en la zona nuestra acá con el tema de la explotación de uranio en San Rafael, en Sierra Pintada, que también es un peligro. Ahí hay unas secuelas muy fuertes, digamos, de esa explotación, que está prácticamente colapsada esa zona, y que hoy quieren iniciar una etapa de remediación con la intención de reactivarla, cuestión que no le va a permitir la 7722. Claro. Pero bueno, la conciencia respecto a este tema la venimos desarrollando a todo nivel, plenamente, en todos los terrenos, con charlas, con visitas a las escuelas, con actividades donde los incluya. Así que desde ese punto de vista deben quedarse tranquilos, y vamos a estar alerta porque nuestros compañeros, principalmente en la ciudad de Mendoza, están permanentemente atentos a cualquier proyecto, cualquier modificación. Participamos en las audiencias públicas, damos la pelea ahí, aunque sabemos que nuestra información no la toman en cuenta muchas veces, pero estamos ahí en forma permanente, digamos, ante cada situación que se va dando. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por haber participado aquí en La Brújula. Esto ha llegado para mucha gente aquí en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires y una zona de capital importante. Y bueno, de hecho te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones, que termines bien el 2019 y que empecemos un mejor 2020. Bueno, yo aprovecho para toda la gente de Buenos Aires, en el cual he vivido mucho tiempo, a decirles que digamos difundan todas estas cuestiones, así como nosotros a veces nos hacemos eco de los problemas que tiene Buenos Aires. Por ejemplo, hacemos muchas actividades respecto del problema del glifosato y otras cuestiones de contaminación. También acá hacemos actividades respecto de eso, que tomen conciencia, que sepan que estos pueblos dependen del agua para vivir y que la queremos limpia y pura. Muy bien. Un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Miguel Rodríguez, asambleísta de General Alvear, Mendoza. Vamos a un tema y después vamos a ir a charlar bastante sobre Chile, y vamos a cerrar también con un panorama de la situación en América Latina este 31 de diciembre de 2019. Qué lindo tema, el que hemos elegido, de Joan Manuel Serrat. Adiós ayer, pero ahora le vamos a decir dentro de muy pocas horas, ya prácticamente dentro de 10 horas y media le vamos a decir adiós a el año 2019. Y habrá quedado atrás un año que ha sido muy cargado, muy cargado. Realmente el sistema político argentino es un mamarracho total, porque hemos tenido prácticamente más de 30 domingos dominado por elecciones o provinciales
o balotage, o primarias, o lo que fuera, una cantidad enorme de elecciones que virtualmente son imposibles de seguir. Nosotros hemos tratado de seguirlas a través de los protagonistas en los propios distritos, donde había una elección, nosotros hablábamos con gente de esos distritos, pero para el oyente, supongo yo, porque también me cuesta a mí, seguir tantas elecciones realmente cuesta mucho. Y el problema que trae aparejado es que no se ordena la agenda política. Es decir, si usted discutiera nada más que una elección nacional, la agenda política podría ser, por ejemplo, política internacional, cuál es la inserción de la Argentina en el mundo, cuál es la inserción de la Argentina en la región, cuál es el papel del Mercosur, cuál es el papel del UNASUR, cuál es nuestra relación con México, con Estados Unidos, con China o Europa. En fin, sería más la política impositiva nacional, etcétera. Ordenaría la agenda. Después usted en las provincias tendría una agenda, por ejemplo, sobre la infraestructura, sobre el sistema de salud, el sistema educativo, las rutas, las fuentes de energía, en fin, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano de cada una de las provincias, ordenaría. Y finalmente tendría, cuando fueran elecciones municipales, todo lo que es la política de cercanía, lo que tiene que ver con el bache de la esquina, lo que tiene que ver con las luminarias, con la seguridad más cercana, con la policía de cercanía, también con la salud, con la educación, con la arboleda, con los parques, con las plazas, en fin, eso, si usted tuviera un nivel nacional, un nivel provincial y un nivel municipal, y las elecciones tuvieran fechas distintas, usted tendría un debate ordenado, y todos aprenderíamos de la política, y la política cumpliría su papel pedagógico. En cambio, cuando usted desordena toda la agenda, entonces no sabe cuando en una provincia qué es lo que se está discutiendo, en otra qué otra cosa se está discutiendo, se confunden con los niveles nacionales, se confunden con los niveles municipales, se confunden con la política internacional, se genera un galimatías, una suerte de caos informativo que yo creo que lo hacen a propósito. Tengo la diosa fortuna de haber participado en política toda mi vida y de conocer a los dirigentes políticos, y se los he planteado. Pero no es que Masitelli se los planteó, porque ¿qué valor tendría? Está en la Constitución Nacional, donde la autonomía municipal reclamaría que las elecciones municipales sean en otra fecha. Está en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Pero no, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se acoplan entonces a la suma de información de las elecciones en distintas provincias de la Argentina. Cuando llega la elección en la provincia de Buenos Aires, se discute absolutamente todo, produciendo un verdadero galimatías, realmente una situación de imposible abordaje. Y entonces, ¿qué terminas votando? Y bueno, yo voto por fulano, voto por mengana, voto por lo que fuera, sí, pero no puedo votar por lo que debería votar, que es por el proyecto que me están ofreciendo. Che, me gusta el proyecto este, ¿y quién lo va a llevar a cabo? Daniel. Bueno, está bien, pero me gusta el proyecto y pienso que Daniel lo puede llevar a cabo. Y si Daniel no puede, pero me gusta el proyecto, lo llevará adelante Juan, o María, o Graciela, no importa, pero hay un proyecto, entonces yo voto un proyecto. Aquí ya no se votan proyectos. Como el sistema se desordena tanto, ¿cómo reordena la gente su propia cabeza? ¿Cómo lo hacemos todos? Y bueno, votamos por fulano porque le tenemos confianza. Y votamos por fulano además porque detrás de fulano hay aparato y hay dinero para difundir su imagen y es probable que pueda ganar. Ahora después gana fulano, mengano, Juan o Graciela, y no sabemos qué es lo que va a hacer. Él tampoco muchas veces. Bueno, él tampoco, claro, el que llega tampoco, porque en definitiva, como no asumió una postura, vengo para hacer esto,
Entonces voy viendo qué es lo que voy haciendo. Y el vamos viendo, esa W, vamos viendo, ya está instalado en la Argentina. Pero cuando usted va viendo en el día a día, cosa que efectivamente hay que estar en el día a día, pero si usted no tiene plan, usted puede tener 10.000, 20.000 ladrillos, pero si no tiene un plano y no sabe dónde ponerlos, en el vamos viendo, pone los ladrillos y termina no haciendo una casa, termina siendo un mamarracho. Y un poquito la decadencia argentina proviene justamente de esta improvisación sistémica y este grado de confusión extraordinario en el que vive la Argentina y en el cual se pueden decir cosas gratuitamente, aunque no tengan sentido. Aunque no tengan sentido. Por ejemplo, los que defienden la minería a cielo abierto dicen, bueno, pero es lo que podemos hacer. Y yo pregunto, entonces, a Japón le debe ir muy mal porque no hacen minería a cielo abierto. Pero resulta que los japoneses tienen un nivel de vida muy superior al nuestro. ¿Y qué es lo que han desarrollado los japoneses? Muy sencillo, la imaginación, la inteligencia, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología. Entonces, me acuerdo de una vieja propaganda, que no me acuerdo si era de Toshiba o qué, decía, nuestro secreto, la investigación. El secreto de los japoneses era la investigación. La investigación es una palabra, pero lógicamente detrás de esa investigación lo que había justamente era una política de apostar por la educación, de apostar por el desarrollo científico, por el desarrollo tecnológico, por la innovación sistemática en las industrias, generando industrias de punta, absolutamente competitivas a escala planetaria. Entonces, muchachos, si no tienen imaginación y no saben hacer otra cosa más que subordinarse al poder económico, no se presenten a elecciones. Si carecen de imaginación y no tienen proyecto, y el único proyecto son los que le presentan las empresas privadas económicas para hacer negocios privados, es que no se presenten a elecciones. El único proyecto es ganar la elección. Bueno, si el único proyecto es ganar la elección y después facilitar los negocios privados desde el Estado, eso está éticamente reprobado. Pero vuelven a ganar la otra elección. Vuelven a ganar, pero ya llegará el día en que el pueblo diga, bueno, vamos a intentar un cambio. Aquí se formó un bipartidismo que nos va llevando de la mano hacia una situación mala. Cualquier parámetro que usted elija, la Argentina está peor, cada vez peor, hace como 40, 50, en fin, muchos años que está cada vez peor. Desde el 83 a la fecha, se formó el bipartidismo. Como las cosas van cada vez peor, estallaron los partidos. Nadie se afilia a la UCR ni al Partido Justicialista. Pero se formó la bicoalición a partir del Partido Justicialista y de la UCR. Hay una bicoalición. Ahora, es lo mismo que el bipartidismo. Ahora, no han cambiado prácticamente nada, es decir, la tendencia declinante de la Argentina se ha mantenido. Y acá pienso yo que es necesario que amanezca un tercer espacio. Una tricoalición necesitamos. 3 grandes coaliciones. Está bien que siga el Partido Justicialista y todos sus aliados. Nos parece maravilloso. Nos parece magnífico. Y también la UCR, el PRO y la coalición cívica y sus aliados. Me parece también magnífico. Pero tiene que amanecer otro espacio que genere, que desde otro punto de vista, genere una expectativa distinta. La expectativa de construir una Argentina justa, moderna, soberana, tecnológicamente avanzada. Es decir, por eso a veces digo, tenemos que avanzar por saltos, no podemos avanzar siguiendo los caminos que ya han recorrido otros países. Hemos quedado tan rezagados que necesitamos avanzar 30, 40 años en 10. Y eso es posible porque nosotros también aprendemos de los demás. Aprendemos de los demás. Y como siempre digo, si vos te quedaste con un coche de la década del 60 y en cambio tu amigo fue cambiando cada 5 años el coche, ahora que tenés la posibilidad de cambiar el coche no tenés que hacer ese mismo camino. Tenés que directamente vas a un coche nuevo. O a un coche, si ya te lo podés comprar, un coche que sea
mucho más moderno. Esto es lo que tiene que hacer la Argentina, pegar un salto hacia adelante, pero salto para el cual las fuerzas que han gobernado hasta aquí amanecen bastante impotentes, bastante limitadas. Y lamentablemente un partido nuevo que se había formado, motivo de la crisis del 2000-2001, que era el PRO, un partido conservador, un partido de derecha, pero bueno, que logró crecer, administrar la ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy privilegiada porque en un territorio muy chiquito tiene muchos recursos, alcanzó el gobierno nacional y lamentablemente fue un fracaso rotundo. Fue un fracaso rotundo. Tanto es así, tan fracaso este partido nuevo, aliado ahora con la UCR y la coalición cívica, formando Juntos para el Cambio, que el propio Sturzenegger el otro día, en una nota que sale en Ámbito, habla del fracaso de la administración Macri, el propio Sturzenegger. Y dice, bueno, que como todo gobierno tiene cosas que han sido buenas y otras que han sido malas. Es cierto, las malas están fuera de discusión. Las buenas se pueden considerar, pero ¿sabes cuál es el problema de las poquitas buenas que tiene? Que salieron carísimas. Más de 100.000 millones de dólares. Bueno, creo que estamos en contacto con Carlos Méndez, nuestro hombre que nos informa permanentemente sobre la situación en Chile. ¿Es así, Carlos? Buenos días. Hola, sí, Mario, ¿cómo estás? Muy, muy bien en este último día del año, ¿no? Cerramos el año, Carlos, lógicamente que todo el mundo hace un balance ya en el último día. En el caso de Chile, qué difícil hubiera sido que el balance se hubiera cerrado hace 90 días. Claro. Porque sería bueno, mira, yo distinto. Tengo ahí algunas diferencias que te la puedo ir narrando inmediatamente. Dale. O sea, hasta octubre se pensaba que el crecimiento económico, que a todos nos interesa, que son la base de tantas situaciones, iba a tener un crecimiento al orden del 3,2%. Sin embargo, el año cierra casi con el 1%. El dólar, moneda tan, ¿cómo se llama? Importante para nosotros acá en Argentina, subió, digamos, esperaba que el año terminara con 650 pesos el dólar, peso chileno obviamente, sí. Y cerró el viernes a 747,50. Las inversiones también fueron mucho menores, se esperaba que creciera un 6,2%, solamente se llegó a un 2,5%. Y en cuanto al desempleo, por ahora el desempleo, digamos, está en el orden del 7%, una décima más de la que se tenía cotejado. Ahora, otros números también tienen que ver con la situación del presidente, del gobierno. Yo quiero recordar una cosa, o sea, yo lo había dicho anteriormente, pero hace algunos meses atrás se hablaba con seguridad, incluso al año de que Piñera llevara un año de gobierno, se hablaba de su reelección, o digamos, si no es, perdón, me corrijo, no la reelección, sino que la continuidad de su tendencia política para los próximos años, porque había una ausencia del sector de oposición, o sea, más bien, digamos, de los sectores de la concertación, de los que gobernaron durante tantos años, en concreto, digamos, de la presidenta Bachelet, que perdió casi por 10 puntos con el Guiller, digamos, el candidato Guiller contra Sebastián Piñera. Bueno, hoy día la situación de Piñera, su aprobación no supera el 11%. Qué bárbaro. O sea, esas son las situaciones que se dan hoy día. Pero yendo, digamos, a otros temas también muy negativos. Te cuento, Carlos, que en la Argentina un presidente con el 11% de aprobación se cae. En la Argentina se cae. 11% claro. Es muy poquita aprobación, muy poquita. Claro. Ahora bien, sí, se cae. Pero también nosotros habíamos dicho que el vacío de poder que se había generado, que sí. Había otra conducción, una conducción alternativa o paralela, que es la que está dando el Parlamento. Así es. El Parlamento el que ha indicado un camino de gobierno que se logró, digamos, aquello, digamos, de un proceso constitucional que supera los 2 años de gobierno, los 2 años calendario, y que supera, digamos, el propio periodo de Sebastián Piñera.
O sea, hay en este momento una hegemonía de parte del Parlamento, obviamente que no es solamente con los partidos de la coalición de Piñera, sino que más bien, digamos, una orientación de centros, y yo diría que de centro un poquito corrido para la izquierda, centro-izquierda. Claro. Ahora, si quieres que siga con estadística, voy a ir a algunas que son muy importantes narrar en relación al tema de derechos humanos, o las violaciones de los derechos humanos que estaban ausentes, también interesa. Hace 3 meses atrás. Carlos, una pregunta. Daniel Pérez te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la tasa de crecimiento vegetativo de la población en Chile? Mira, es muy baja, ¿eh? Es muy baja. Si no me equivoco, es en el orden del 1,4%. O sea, que está al 1,5%. Igual está por encima de la tasa de crecimiento económico. Sí. O sea que no hubo crecimiento. Sí. Ahora, ya que me señala eso, te voy a indicar un dato muy importante y que tiene que ver y que bueno, que no movió el modelo económico de Chile. Ajá. En los últimos 5 años, a la población chilena, que supera por poco, digamos, los 17 millones de habitantes, se le han sumado por lo menos 1.200.000 de migración que viene de Venezuela, Colombia, Haití y otros países sudamericanos. Y digamos, eso no ha hecho, digamos, temblar, no hizo temblar el modelo hasta octubre, ni tampoco aumentar las tasas de desocupación. Claro. Bueno, contanos el tema de derechos humanos. Mira, estas cifras, digamos, están cotejadas, son del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Habla, digamos, de ya 29 muertos en actos, digamos, de callejeros violentos, y de 3.583 heridos, de los cuales 264 son menores, niños y adolescentes. Hay de los heridos hay 359 que son heridos oculares, han perdido la vista muchos. Qué bárbaro. Hay 9.589 detenidos, 1.549 con vulneraciones a los derechos humanos, de ellos 208 de violencia sexual, 400 de tortura, y 884 de uso excesivo de fuerza. Es decir, digamos, es una situación muy fuerte, estos datos. De los el Instituto de Derechos Humanos tiene presentado 980 demandas judiciales al respecto. Y todo esto en los últimos 90 días, octubre, noviembre y diciembre. Sí, esto es el resumen de ello. Carlos, como no tenemos mucho tiempo, me gustaría que vos nos dieras un poquito cómo ves la perspectiva ya de cara a pesar de que vamos a seguir hablando, pero ya viene el año nuevo. ¿Cómo ves la perspectiva del desarrollo de esto? ¿Ya está canalizada esta lucha? ¿Ya hay tranquilidad o sigue habiendo movilización en Chile? No, movilización hay. Yo creo que, mira, no voy a seguir más con datos, después los podemos comentar en otro momento, pero tú me consultaste el otro día, digamos, sobre las expectativas que tiene para la población esto de la posibilidad de una nueva constitución. Así es. Los datos que te voy a entregar yo los he cotejado de varias encuestas, pero fundamentalmente de aquella consulta ciudadana que hicieron los alcaldes, donde participaron más de 2.500.000 ciudadanos. Las expectativas son altas. ¿Qué quiere decir esto? Que un 79% cree que mejorará el acceso a la educación, salud y pensiones. Qué bueno. El 75% cree que hará de Chile un país más justo y con menos desigualdad. Un 68% cree que ayudará a terminar con los abusos y el 66% que mejorará la confianza en las instituciones. O sea, son porcentajes muy altos en relación y de esperanza, podemos decir, del sistema político, y en lo personal que un 58% cree que ayudará a mejorar su situación económica, familiar y personal. Esas son las expectativas que la gente a sí misma ve.
Y yo creo que esto, digamos, no está bien leído por todos los sectores políticos. Hay algunos que no... ¿Qué querés decir con eso? Los extremos que no reconocen estas expectativas de la gente. No las reconocen. Claro. Ahora, mira, yo quisiera terminar con algo que encontré. Yo estaba hablando de la necesidad, o sea, esto de la necesidad de una nueva constitución que está avalado por porcentaje muy alto, superior, como decía, al 70% de parte de la población, va a requerir también un nuevo gobierno, un nuevo estilo de gobierno. Habíamos conversado de un acuerdo nacional, de un gobierno de unidad nacional. Y al respecto te voy a contar algo que encontré de parte del general Prat, Carlos Prat, que fue asesinado en Buenos Aires en el año, en septiembre de 1974. Sí. Él decía, analizando la situación desde Buenos Aires, como exiliado político, analizando la situación de Chile de entonces, decía que, y leo, los intereses que debe representar el Estado para el futuro, para que su objetivo sea realmente el bien común, que con tanta sabiduría expresaba uno de los más genuinos líderes americanos, el general Perón, al referirse a la, comillas, felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación. Esta acertada frase, dice Prat, traduce la dificultad de escoger una opción de la felicidad del pueblo implica prioridad social y la grandeza de la nación involucra prioridad económica. Y después sigue desarrollando esa idea que le conduce a anunciar una nueva democracia avanzada que debe construir una sociedad humanista cuya potencialidad resida en la colaboración solidaria entre la mayoría de los miembros de la comunidad, a través de mecanismos legales que posibiliten una gran movilización nacional, afianzadora de las libertades democráticas y neutralizadora de la violencia. Creo que hay que leer a Prat. Muy bueno eso que has logrado encontrar, no sé dónde lo encontraste, pero me parece una idea brillante, lógicamente asentada aquí en Perón, pero que también Perón la traía, digamos, la filosofía aristotélica y en fin, valores que son trascendentes y que son, en definitiva, con los cuales los pueblos se tienen que encontrar. Creo que a veces hay desvíos, fruto de que las minorías buscan los privilegios y hacen que las cosas se desvíen, pero finalmente los pueblos ponen, con su energía y su movilización, vuelven al gran cauce, que es ese, ¿no? El de la felicidad, la grandeza de la nación y la unidad de nuestra querida América Latina, ¿no? En el relato de Prat también hace el desarrollo de lo que acabo de leer, también el desarrollo de los conceptos del humanismo y el socialismo. Y mira, para cerrar, te quiero decir, digamos, esto de la unidad, esto de la no violencia, esto, digamos, de políticas de estados amplias de unidad nacional. Anoche vi un foro, digamos, donde participaban dos alcaldes, uno alcalde de la Florida, votado por la derecha, el alcalde Rodolfo Carter, y el otro, digamos, el alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado Prat, que fue lo que me inspiró, digamos, leer este texto de su abuelo, que es el alcalde de Huachuraba, y ambos coincidían en estos conceptos de la no violencia, de desterrar el odio y de construir el futuro en base a conceptos humanistas. Excelente el cierre. Carlos, se nos fue el tiempo, te agradecemos, Bien. Vamos a seguir la semana que viene, porque nosotros no nos vamos, y te vamos a mandar un fuerte abrazo, que pases una linda noche vieja y que recibas mucho mejor junto a tus seres queridos el año nuevo. Bueno, igualmente para ti, para vos y para todos nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, que nos ha desarrollado la situación en Chile. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Se terminó? Ninguna. Bueno, entonces vamos, Daniel, en 2 palabras, ¿cómo ves la situación en América Latina, dado que en Bolivia han expulsado
al embajador de España y de México. Al cónsul y a la encargada de negocios Así de España y a varios diplomáticos de México. Bueno, España va a contestar con la misma medida, ¿no? Ya creo que ya expulsó, le dio plazo de 72 horas a 3 diplomáticos de Bolivia, y México no puede hacer lo mismo porque no hay embajada boliviana en México. Pero de todas maneras, sí, yo más que hacer un recorrido breve, porque no tenemos tiempo. Ya está. Prefiero, vamos a hablar para cerrar, las dos cuestiones fundamentales que están presentes en todo el continente, que son el avance del neoliberalismo, la resistencia de los pueblos a estos avances, y la corrupción administrativa y la corrupción del Estado y de los empresarios y de los políticos a través de Odebrecht y del Lavallato, que extiende sus tentáculos desde Colombia hasta, no Uruguay, pero sí hasta Paraguay, incluso, donde ahora se acaba de pedir la prisión del expresidente de ese país. Bueno, eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero bueno, fue un año muy revelador. Muy revelador, y bueno, y siempre tenemos la expectativa de que el año que viene sea mejor. Después haremos el balance el 31 de diciembre del 2020, pero por ahora son todas expectativas, todas esperanzas, que sean muy felices, todos los oyentes, que pasen realmente una hermosa noche vieja, y que recibamos en paz, con alegría, en familia, con amigos, este año 2020, que, como siempre decimos, la vida te da sorpresas, y seguramente el año 2020 nos traerá muchísimas sorpresas. Que esas sorpresas sean las buenas nuevas, y que las buenas nuevas lleguen a todos los rincones, a todos y todas las argentinas que estén viviendo en este sagrado suelo argentino. Bueno, los dejamos, y el lunes que viene nos estamos encontrando aquí en Radio La Luna AM 1140. Chau. Feliz año para todos.